Gracias. Estamos en Artefacto, estamos con público, ya se escuchó, ya se vio. Gracias. Este es la segunda temporada de Artefacto. Una vez más no está con nosotros mi compañera y amiga Aura Luna. Pido una disculpa por cuestiones que de pronto se nos escapan. Hoy no puedo venir, pero me hubiera gustado. En fin, empezamos. Tengo a mi lado a una persona que para mí, que empecé a conocerla, empecé a leer quién era, me dio mucho gusto, me dio mucha alegría que haya aceptado estar aquí con nosotros a pesar de lo que escribió. Maestro Ricardo Luna, bienvenido. Gracias. Y bueno, hablar del maestro Ricardo Luna es hablar de una generación, o muchas generaciones, o de un impulso hacia las artes escénicas, en este caso de la danza. La primera pregunta sería, ¿por qué danza, maestro? O sea, cuéntanos un poquito de todo esto. Bueno, yo pienso que desde muy pequeño tuve inclinaciones por el arte. Recuerdo muy claramente, yo estaba en el jardín de niños, cuando en alguna ocasión fuimos a hacer un festival de la primavera, algo así, en la Unidad Cultural del Bosque. En ese lugar estaban calentando unos bailarines y esa primera impresión del mundo de la danza atrás de las cortinas todavía la tengo. Entonces, pues allá más de 45 años de distancia de eso, pues es una imagen vívida y se me fue despertando la inquietud de esos movimientos, de tratar de aprender un poco más, de adentrarme en ese mundo. Ese fue el inicio de todo. Pero siempre como que hay un comienzo, hay un principio, es algo que pero también hay muchas, a veces, adversidades, ¿no? Hay muchos en contras, muy pocos pros, muchos en contra. De pronto queremos hacer esto y por cuestiones económicas, familiares o de índole social o simplemente porque no es la costumbre que existen las familias. ¿Hubo oposición? ¿Hubo problemas? Vaya que sí la hubo. Sí, definitivamente yo provengo de una familia muy conservadora. Mi abuelo materno es revolucionario. Entonces, pues siempre hubo la oposición total de mi familia. De hecho, hay parientes que todavía no nos dijimos la palabra. ¿Sí? Sí. ¿De dónde viene usted? ¿Es de aquí de Nesa? No, yo nací en el Distrito Federal, en Miguel Hidalgo. Mi primera infancia la pasé a una calle del bosque de Chapultepec. ¿Pero trabaja y vive aquí? Sí, yo tengo viviendo aquí ya 40 años. Ya es una vida completita. Sí. Le decía la otra vez a los invitados, a los compañeros, a los artistas que también nos han hecho favor de estar aquí, ¿son productos hechos en Nesa? En cierta forma, sí. Digamos, en mi caso, pues yo ya comencé tarde en esto de la danza, porque esas inquietudes pues como que se fueron adormeciendo cuando nos cambiamos a vivir para acá. En ese tiempo nuestro vecindario era un enorme lodazal y lo único que había eran unas cuantas casas, entonces pues aquello quedó nada más como una imagen ahí presente, ¿no? En la escuela pues traté de participar en las actividades que se podía, festivales y demás, y siempre me llamó la atención pues estar ahí metido en esas cosas, ¿no? Pero ya cuando ingresé de una manera más formal en la danza fue cuando yo estaba en la preparatoria, en el primer semestre. Yo la vi y otra cosa muy interesante, y algo que pues, muchos más sorprendía, ¿no? No únicamente se dio o quiso, se inclinó pues hacia la danza, sino hacia uno de los géneros más difíciles y posiblemente más grandes y más gustosos, como la danza clásica, el ballet. O sea, vaya, no fue únicamente decir yo quiero bailar, sino quiero bailar muchas cosas. Sí. Para mí, o sea, mi punto de vista, la danza clásica, el ballet mismo, el ver cómo baila de puntitas, se me hace algo increíble, ¿no?
majestuoso, tremendo, que no se compara con otras artes. Decía yo y pensaba yo que la danza es lo más parecido a lo que el humano hubiera querido o hubiera deseado ser para educar a los demás. O sea, digamos, cuando recordamos el tiempo del hombre, cuando las cavernas, de una forma, pues fue la danza la que empezó a hacer una manifestación, mucho antes de la escritura. Sí. Entonces, creo yo que por eso la danza es una de las artes más refinadas, en ballet, más importantes. Entonces, el maestro no nomás únicamente quiso bailar, sino se pasa lo más grande, lo más infinito. ¿Sí? Sí, realmente comencé tomando clases de danza folclórica, pero muy pronto me fue llamando la atención nuevamente a aquella imagen que quedó grabada en mí. Y recuerdo muy presente que era principios de 1979, cuando me regalaron en la escuela unos boletos para ver el lago de los cisnes en mis letras de Chapultepec. A partir de ese momento lo demás fue historia. Para mí se comenzó a convertir en una necesidad cada vez más imperiosa buscar, y lo hice por todos los medios a mi alcance, para tratar de adentrarme en ese mundo maravilloso en el que parece que la gente flota, en el que se cuentan historias, algunas sublimes, otras un poco más complicadas, algunas incluso grotescas, pero finalmente el cuerpo es un instrumento maravilloso, ¿no? Entonces aprendí a usar. O sea, la danza es escritura en el escenario que nos enseña la historia, nos enseña las pautas, todas estas cosas. O sea, es una maravilla el cuerpo, y sobre todo cuando está, como dice, flotando en el aire. Sí, es contar a veces no una historia como tal, pero sí se va hacia el lado emocional, hacia el lado espiritual. Entonces es donde nos llega más a las personas, ¿no? Realmente el espectador se empata con aquel sentir que ve en el escenario, ya sea alegría, tristeza, ira, diversas situaciones. Digamos, aquí arriba en el escenario donde estamos ahorita, que por cierto estamos en talleres comunitarios, con el señor Raúl, con toda su bondad que tiene, nos dio chance, ¿verdad?, de estar compartiendo. Decía, estando acá arriba, ¿cuál sería la diferencia en teatro y danza? ¿O no hay diferencia? ¿O existe un complemento? Yo pienso que son cosas estilísticamente distintas. En teatro, pues la diferencia mayor es que ocupan la voz, y los bailarines pues generalmente no se hace uso de la voz. Sin embargo, se convierten en complementarias. El teatro en nuestra sociedad occidental es la parte más refinada de nuestra etiqueta social. Hace algunos años, por ejemplo, en las funciones que se daban en el Palacio de Bellas Artes, había una etiqueta muy rígida sobre cómo debía asistirse a la función. Esa etiqueta se ha perdido, pero se sigue conservando todavía mucho dentro de los asistentes al teatro. ¿En qué momento aplaudir? ¿En qué momento no? Hay un momento para todo. Es como una gran representación en la que participan no nada más los actores, los bailarines, los cantantes, sino todo el público, y se va existiendo esa complicidad. Entonces esa etiqueta de cuándo aplaudir, de cuándo sentarse, de cuándo quedarse callados, todo ha sido fruto de un aprendizaje muy largo. Y finalmente es un hecho social en el cual el espectador va a materializar por un instante sus anhelos, sus sueños, frustraciones, deseos en el hecho escénico, lo que está sucediendo en el foro. Entonces eso es lo que le ha dado supervivencia al teatro como tal. La danza, hay también esta parte, hay esta etiqueta. Completamente, sí. Ya está más rígida, ¿no? Sí, en el mundo del ballet es así como que demasiado militarizado, ¿verdad? Esa apariencia etérea, flotante, muy espiritual de algunos bailes es un estilo muy difícil de lograr, se requiere una disciplina de hierro. Entonces
algo que la gente va comprendiendo conforme se va adentrando en el mundo de la danza, es que es una disciplina militarizada, donde hay jerarquías, donde hay momentos, donde hay toda una vida llena de trabajo y de sacrificio por parte del artista. Entonces, en este caso, imaginándonos y moviendo a la pregunta original, ¿ha sido duro entonces para los maestros? ¿Ha sido una vida de sacrificio, de tener que dar unas cosas por ganar otras? Bueno, o sea, hablando así como sacrificio como tal, a lo mejor estoy exagerando un poco. Pues para mí ha sido un gozo. Para mí ha sido un gozo y se me han ido como 5 minutitos, ¿no? Ya a unos días de cumplir 51 años de edad, de 36 años metido en este negocio, pues finalmente me siento muy contento, muy satisfecho y muy feliz de poder seguir todavía arriba de volviendo la vista hacia atrás, volviendo, ¿en qué momento hubiera pensado desertar, irse de este mundo irreal, que a lo mejor hasta cierto punto es irreal para muchos, porque ¿qué vas a vivir de eso? Sí. ¿Vas a ganar comida con eso? Ya imagino los papás, ¿no? Sí, cómo no. Oye, pues sí, yo te veo como médico, como contador, como profesionista, y en eso vas a ganar. Pero como bailarín, ¿cómo? Sí, hubo momentos que de pronto dijimos, no, creo que no es por aquí. Sí, como todas las personas he tenido mis momentos de duda, y sobre todo cuando en el entorno familiar se acerca alguien y me dice lo que quieras, pero bailarino. Es una vergüenza para la familia. Así de simple. Veo al público y trato de ver sus caras en su mismo. Pero, ¿verdad? No, ha habido muchos cambios. A mí me ha tocado enfrentar y ser parte de esa generación de esos cambios, ¿no? Es una labor de reeducación y un poquito me ha tocado laborar en ese sentido con mi propia familia primero y después con muchos parientitos de algunos de mis alumnos, ¿no? Porque se van manejando muchos tabúes, se van manejando muchas cosas que en algún momento sí son ciertas. Por ejemplo, lo que me comenta, ¿de qué vas a vivir? Y en ese sentido, a lo mejor no he sido tan excelente malabarista en el teatro como en la vida real, ¿no? Eso es lo que a mí me ha dado un sentido más gozoso de la vida, saber que el mañana no existe y que finalmente lo único que cuenta es el día de hoy. Y así es esto. Sí, esa ha sido una de las grandes preocupaciones, que los artistas pues carecemos de todo ese apoyo de seguridad social, pensiones, incluso hasta de seguros de vida, porque yo recuerdo que hace algunos años traté de comprar un seguro de vida y me lo negaron. Eso no lo cubrimos. No, un bailarín es mucho riesgo. Sí, imagino que sí. Sí, imagino que sí. Pero de pronto en el camino vemos que el maestro Ricardo Luna, de ser alumno, decide ser director, o cómo se da este paso. Porque hemos conocido bailarines que se la pasan todo el tiempo siendo bailarines, están en la escena y eso, ¿no? Y ahí mueren, ahí viven, ahí mueren. ¿No? La huella que pudieran dejar pues es nada más el momento que están arriba, ya estando abajo, su vida. Sí, eso yo. O sea, porque en el mundo del artista, el mundo de la cultura y el arte, pues por estas historias que de pronto muchos somos y pocos empezamos a desaparecemos. Pero el maestro de pronto es director. No creo que tan de pronto, pero